Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Eric del canal de Benedetto. Gracias por ver este video y como ya vieron el título, el día de hoy vamos a estar hablando sobre quién escribió el libro de San Marcos. Vamos a descubrir el secreto escondido del libro de San Marcos. Y sucede que muchas veces nosotros leemos los libros de la Biblia y no nos preguntamos muchas veces quién lo escribió. Y para entender un libro bíblico es importante siempre entender quién lo escribió, quién era el autor, porque no hay otra manera de descubrir o no hay otra manera más hermosa y completa de descubrir qué quería decir el libro si conocemos a su autor. Así que hoy vamos a descubrir el secreto escondido del libro de Marcos, quién es el autor. Y para que sepan, les voy a estar mostrando un material directamente a los que van a ver el video, les voy a estar mostrando un material de Wikipedia directamente. Y no quiere decir eso que yo hice la investigación en Wikipedia. Realmente todo está respaldado en muchas lecturas que he hecho y a los que quieran profundizar más, les recomiendo este libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento de Mark Alan Powell. Él es un erudito luterano quien ha hecho una profunda investigación acerca del Nuevo Testamento para escribir este libro. Y todo lo que vamos a estar leyendo acá, que les voy a estar mostrando directamente de la página de Wikipedia para que puedan leer conmigo, la mayoría del contenido está aquí mismo en este libro hecho por un erudito. Así que vamos a descubrir o vamos a comenzar nuestra lectura. El Evangelio de Marcos. ¿Por qué se llama Evangelio de Marcos? ¿Por qué tiene ese nombre si en la Biblia no encontramos a otro autor, mejor dicho, a un discípulo de los 12 discípulos que tenga este nombre? Pero ya vamos a ver quién era este Marcos, vamos a ver por qué Marcos escribe un libro de la Biblia y por qué este libro lleva su nombre. Así que ya ahora sí estoy compartiendo mi pantalla y vamos a mostrarle directamente desde Wikipedia. El Evangelio según Marcos o Evangelio de Marcos, ahí pueden ver la inscripción en griego, es el segundo libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Como ustedes saben, está la Biblia judía, por así decirlo, o Biblia hebrea, que contiene todos los libros del Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos es el relato de la vida, el ministerio y milagros y las palabras de Jesucristo, en contraste con Mateo, el cual primeramente presentó a Jesús como el Mesías. Marcos enfatizó en la servidumbre del Señor Jesús. Y es que Marcos es un libro que se caracteriza por el misterio. Por eso también el nombre de este título. En Marcos vamos a ver muchas características que tienen que ver con el misterio de quién era Cristo. Y Jesús aquí casi siempre lo que los eruditos han llamado el misterio mesiánico. Él casi siempre busca la manera de esconder lo que él hace, busca esconder quién es él busca esconder su poder, pero simplemente para al final ya del Evangelio mostrar la plenitud de quién es él. Vamos a hablar de la autoría, que es lo que nos interesa hoy, ¿verdad? En el título. Y vamos a ir leyendo, ustedes van a ir leyendo conmigo. Saben que el libro de Marcos por ningún lado dice quién es el autor. No lo dice como lo dicen las cartas de Pablo, ¿verdad? Pablo comienza hablando de él mismo en primera persona. Yo, Pablo, saludo a la iglesia de tal. Pero el libro de Marcos por ningún lado tiene el nombre del autor. Pero ¿por qué se llama Evangelio de Marcos? No existe prueba definitiva acerca de quién fue el autor de este evangelio. El texto no incluye ninguna indicación de su autoría. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que tener en mente. El evangelio como tal no revela quién fue el autor. La tradición cristiana, sin embargo, ha atribuido el evangelio de Marcos a un Marcos, discípulo de Pedro, personaje citado en las epístolas de Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, concretamente en Colosenses 4:10. Y vamos a buscar aquí rápido Colosenses 4:10 para que lo podamos ver juntos, ¿verdad? Y vamos a ver, Colosenses 4:10, el apóstol Pablo escribiendo dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. Vamos a leerlo en una versión un poco más moderna, ¿no? Porque Reina Valera no nos sirve de mucho. Dice acá, Aristarco, bien en la cárcel
quien está en la cárcel conmigo, les manda saludo. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Así que este Marcos, vemos un Marcos que es citado por el apóstol. Me dan un segundito, disculpen. Y perdonen el sonido. Es que este micrófono, perdonen el sonido que está haciendo en este momento. Ok. Este Marcos lo presenta primero, lo presenta Pablo y dice que es sobrino de Bernabé. Dice, en Hechos de los Apóstoles 12, del 12 al 25 también aparece. Vamos a leer acá Hechos 12, del 12 al 25. Aquí dice, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Y ahí tenemos una vez donde menciona Marcos, y aquí también en el 25 dice, cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Algunos dicen que Juan Marcos, este Juan Marcos y el otro Marcos, el que menciona Pablo, no es el mismo, pero la tradición cristiana ha afirmado de que sí es el mismo. También lo tenemos en Hechos 13:15. Vamos a ver lo que dice Hechos 13:15, ¿no? Dice acá, después de la lectura acostumbrada del libro de Moisés y los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Denme un segundo, que creo que esa cita no menciona a Marcos directamente, aunque la cita creo que menciona a Bernabé. Denme un segundo a ver si es que la... Bueno, aquí habla de Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge. O sea, porque ahí está presentándose el viaje, ¿no? Donde estaban prácticamente Bernabé y Juan Marcos. Y vamos a ver si Hechos 37:15. Perdón, 15:37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Ahí aparece el propio Juan Marcos otra vez. En estos pasajes es presentado como compañero, seguidor o discípulo seguidor o colaborador de Pablo, ¿no? En la primera epístola de Pedro, Pedro lo llama mi hijo. Primera de Pedro 15:13. Perdón. Primera de Pedro 5, yo no sé por qué yo vi. Vamos a ver acá en la nueva traducción viviente, como dice: su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Y ese Marcos, la iglesia cristiana ha afirmado que también es el mismo Juan Marcos. En realidad, la iglesia desde un principio aceptó como libros canónicos solamente los libros que tuvieran alguna conexión con los apóstoles. Y la tradición dice que este Juan Marcos o Marcos era discípulo y ayudante del apóstol Pedro y que ese libro fue escrito en Roma. Lo que se cree es que ese libro fue dictado por el apóstol Pedro a Marcos, o mejor dicho, vamos a ver ahora cómo hay unos manuscritos antiguos que afirman de que era Pedro el que le estaba contando constantemente las historias a Marcos hasta que Marcos la decidió escribir. Por eso ese libro está en la Biblia. Dice acá, la base de la tradición se encuentra en algunas referencias de los primitivos autores cristianos a la idea de que Marcos puso sus escritos
puso en sus escritos los recuerdos del apóstol Pedro. Eusebio de Cesarea, que escribió a comienzos del siglo IV, cita en sus historias eclesiásticas un fragmento de la obra hoy perdida de Papías y de Hierápolis, de comienzos del siglo II. Papías, una vez remonta sus testimonios a Juan el presbítero. Dice acá, vamos a ver lo que escribió este importante cristiano de los primeros siglos. Mira lo que dice el documento encontrado. En una carta de Eusebio, dice, y el anciano decía lo siguiente: Marcos fue intérprete de Pedro. El anciano se está refiriendo a Papías. Marcos fue intérprete de Pedro. Escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. Más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las que tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Lo que dice aquí prácticamente Eusebio es que Papías había escrito un documento, o que él tenía una carta donde él decía lo siguiente, que Marcos fue el intérprete de Pedro. Puede ser que incluso Marcos haya sido el escritor, traductor de Pedro, o la persona que lo ayudaba a comunicar su mensaje. Escribió con exactitud todo lo que recordaba. Es decir, que Pedro estuvo mucho tiempo con él, hablándole acerca de las cosas que había hecho Jesús. Y él escribió lo que recordaba, ¿no? Dice acá, pero no en orden de lo que el Señor dijo eso. Es decir, que el libro de Marcos no es que está escrito cronológicamente según las cosas como la hizo Jesús. Y eso es importante. Muchas veces pensamos que los eventos son estrictamente cronológicos, como aparecen en los evangelios. Pero sinceramente, aquí vemos una evidencia de que muchas cosas no están en orden. Algunos discursos de Jesús, aunque estén de primero, no quiere decir que Jesús los haya dicho de primero. O algunas historias no quiere decir que hayan estado de primero, ¿no? Porque dice acá, porque Marcos no oyó ni siguió personalmente al Señor Jesús. Así que aquí tenemos una respuesta de que Marcos no fue discípulo del Señor Jesucristo, ni siquiera lo vio, sino, como dije, que él escuchó después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo a las necesidades. Es decir, que Pedro daba las enseñanzas de acuerdo a lo que él sentía que debía enseñar, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. Y aquí hablamos otra vez del orden cronológico de las cosas. No era el énfasis, no era la intención registrar todo cronológicamente. Más de modo que Marcos no se equivocó en lo absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria. Así que Marcos las escribió como le venían a la mente. Así que aquí vemos algo bien interesante, ¿no? Porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada. Él puso empeño en no olvidar nada. Su empeño no fue en contarlo cronológicamente o históricamente. Dice acá, y en no escribir nada falso. Su empeño fue en no escribir nada inventado. Otra evidencia que tenemos hacia el año 180 viene de Ireneo de León, otro famoso padre de la iglesia. Dice acá, tras su partida, él escribió Ireneo, tras su partida, la muerte de Pablo y Pedro, Marcos, es decir, la muerte de Pablo y Pedro, tras su partida, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, recogió por escrito todo lo que había sido predicado por Pedro. Así que tenemos otro documento. Por eso el evangelio, desde tiempos de inicio del cristianismo, se le ha atribuido a San Marcos, discípulo de Pedro. Ya fíjense que el año prácticamente ya en el año 180 ya se afirmaba esto, pero también Eusebio lo afirmaba, ¿no? El apologista Justino Mártir cita una información que se encuentra también en el Evangelio de Marcos, diciendo que son las memorias de Pedro. Hechos 10, 34, 40, el discurso de Pedro resume en líneas generales el Evangelio según Marcos. Y es interesante, ¿no?
Por otro lado, no parece haber ninguna razón por la cual los primitivos cristianos tuvieran que adjudicar la autoría de este evangelio a una persona, a un personaje oscuro que no fuera discípulo directo de Jesús, en lugar de atribuírsela a uno de los apóstoles. Es decir, que si hubiera realmente, si este libro realmente hubiera necesidad de mentir o de inventar un falso autor, fácilmente los primeros cristianos hubieran dicho, bueno, este libro es del apóstol Pedro, vamos a poner Evangelio según Pedro. Pero no tenían necesidad de eso. Además, no se ha encontrado ningún otro manuscrito con este texto con otro nombre, ¿no? Esa es otra evidencia también. No apareció ningún manuscrito que diga Evangelio según Daniel con el texto, ¿no? Pero todos los documentos que se han encontrado han dicho según Marcos. Algunos de los autores actuales consideran sumamente dudosa la atribución a Marcos, dado que la teología de este evangelio parece más cerca de las ideas de Pablo de Tarso que las de Pedro, que sale bastante mal parado en el relato marcano. Y es que, verdad, aunque Pedro era el pastor o mentor de Marcos, y aunque ese libro habla mucho de Marcos, a Pedro se le presenta como un personaje un poco inútil, un personaje errante, no lo presenta como un superhéroe, no lo presenta siendo su maestro, no lo presenta como alguien bueno, sino presenta a los discípulos y justamente a Pedro también lo presenta como una persona un poco errante. Entonces, por eso muchos eruditos dicen que no puede haber sido escrito por Marcos, discípulo de Pedro. Otro factor es la teología. Dicen que también el contenido es más tipo teología de Pablo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice acá que tanto los errores del autor en cuestiones referentes a la geografía israelí, como lo que se sabe del proceso de composición de la obra, no parecen abonar la teoría de la escritura de este evangelio por un discípulo directo de Pedro. Parece demostrado que ante la escritura de este evangelio circulaban ya oralmente breves relatos sobre Jesús y sus dichos, llamados perícopas, y que el autor recopiló de los materiales heterogéneos. Bien, hay una teoría de que considera de que el libro de Marcos fue compuesto a raíz de otros documentos, otras fuentes que ya existían. De hecho, lo que se cree es que Marcos sirvió de fuente también para los otros evangelios, el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas. Pero ¿qué pasa? Que realmente también se cree que este libro fue escrito para una comunidad no judía. ¿Por qué? Porque en el libro, en el interior, siempre le están mencionando o enseñando, el autor siempre le está enseñando a su lector, a su comunidad, los significados de las palabras en arameo. Entonces, si hubiera sido para una comunidad judía, la comunidad judía sabía arameo, pero como no sabía, siempre tenía que explicarle qué significaban algunos rituales y algunas palabras. Bien, eso ha sido un breve resumen, espero que les haya gustado, podemos seguir más leyendo, pueden seguir leyendo más información. Recuerden, este libro es fenomenal para aprender más sobre el tema, Introducción del Nuevo Testamento de Mark Alan Powell, lo pueden conseguir en Amazon, versión digital y versión físico. Más adelante podemos seguir estudiando este tema con más detalles, pero por ahora ha sido un resumen de quién fue el autor del libro de Marcos. Se cree, la comunidad cristiana ha estado prácticamente desde el principio convencida de que Marcos era discípulo del apóstol Pedro, aunque también hay unos cristianos que hablan de que Marcos era diferente a Juan Marcos, el ayudante de Pablo. Y por otra parte, algunos consideran que realmente no fue escrito por ningún ayudante de Pedro, ningún ayudante de Pablo. Así que suscríbanse al canal, compartan y esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Pueden dejar un comentario también, un me gusta y nos vemos próximamente. Una cosa que les quería mencionar, voy a estar dejando abajo para quien quiera donar, hacer alguna donación de repente en algún momento. Voy a dejar mi billetera de Bitcoin. Si pueden donar en Bitcoin, también pueden donar en PayPal y otros medios. Bien, que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.